compartiendo sobre un consumo responsable y consciente del recurso hídrico. Principalmente en términos domésticos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas para poder ser un ciudadano consciente? Pero para eso también es importante que podamos tener una noción completa de cuál es la situación del recurso hídrico en nuestro país, ¿verdad? Y que nos dé ese marco conceptual para que nosotros podamos tomar decisiones. Por ahí dicen que el que no conoce es como el que no ve. Entonces es muy importante que realmente tengamos información, ¿verdad? En este caso que tenemos a nuestra invitada Yamile Astorga, presidenta ejecutiva de la IA, información de primera mano con respecto a el recurso hídrico en nuestro país. Entonces, de inmediato, para no perder más tiempo, le voy a dar el pase a Yamilet. Nada más les recuerdo que por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados, ¿verdad? Para que no hayan disturbios. Vamos a grabar la sesión por si otra persona no pudo conectarse, que pueda verlo después. Entonces, que sea como más fluida. Vamos a dejar las preguntas para el chat. Si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo. Yo voy a dar seguimiento a las preguntas y vamos a abrir un espacio al final para que Yamilet nos pueda contestar todas sus consultas. Entonces, de inmediato, pues bienvenida, Yami. Muchas gracias más bien por la invitación y un gusto estar aquí con pues, personal y gente de la Universidad de Costa Rica y por supuesto con la UGA. Entonces, bueno, doy inicio me solicitaron pues una charla sobre el recurso hídrico en Costa Rica y quisiera empezar con esta lámina sobre el escenario del agua. Hablemos el agua en el planeta, ¿verdad? Primero, el recurso hídrico es un recurso escaso, es un recurso limitado, ¿verdad? O sea, sabemos bien que no es un recurso que se reproduzca por sí mismo, sino que tenemos un ciclo hidrológico. En función del ciclo hidrológico tenemos una cantidad de agua establecida desde siempre y lo que hacemos es más bien perderla porque pasa de estado líquido a estado vapor de una forma muy rápida, pero también de agua limpia a agua contaminada también de una forma muy rápida. O sea, por eso decimos que es un recurso vulnerable y además llamamos al agua como el disolvente universal. Al ser el disolvente universal, el agua nos cambia sus características en calidad de una forma muy rápida, porque con cualquier cosa que le entre, pues lógicamente el agua se contamina. Así que sí, debemos cuidar el recurso agua. Aquí tenemos siempre me gusta presentarla, porque el ciclo hidrológico todos lo conocemos y lo vemos desde primaria, ¿verdad? Y el ciclo hidrológico es un ciclo. Vamos a hablar del ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, pero el ciclo del agua tenemos que tenerlo súper claro, que es, ¿verdad? Que el agua, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina? No, es un ciclo, ¿verdad? Pero bueno, pues digamos que empecemos por la lluvia, ¿verdad? El agua cae, ¿verdad? Pero a la hora de tener lluvia, dependiendo del uso del suelo, esta agua que entra puede pasar a agua subterránea a través de la infiltración. Vamos a ver si aquí me logran ver, ¿verdad? Puede pasar a través de la infiltración hacia el acuífero, hacia aguas subterráneas, o puede rápidamente pasar a fuentes superficiales por escorrentía. Si tenemos el uso del suelo sin bosque, sin montaña, esta agua que va a escurrir por todas estas laderas de esta montaña va a escurrir con agua muy cargada de sedimentos. Agua con mucha tierra, ¿verdad? Que lógicamente al llegar a un río, pues lógicamente lo vamos a ver color chocolate, ¿verdad? Porque viene cargada de sedimentos. Ojalá que esto esté con cultivos y que le hayamos aplicado agroquímicos, pues esta agua ya no solamente va a arrastrar suelo, arrastrar tierra, sino que va a disolver los agroquímicos que están ahí y por supuesto que el agua que va a escurrir ya no es solamente agua con sedimentos, sino agua con sedimentos más agroquímicos.
Ojalá también nutrientes, que hayamos aplicado fertilizantes acá, pues ya va a venir agua con alta concentración de nitratos o de fósforo y por supuesto eso es contaminación. Ahí empezamos nosotros a cambiar este ciclo del agua, porque no es agua que cae sobre bosque, que más bien el bosque va a permitir caer el agua de una forma, si la gota de agua en la lluvia es grande, a la hora de pasar por las diferentes capas de un bosque, el agua que llega al suelo va a ser una agua con una gota muy, muy pequeña que muy fácilmente va a ingresar por el suelo y nos alimenta el acuífero. Y ojalá si hay bosque, este acuífero va a ser alimentado por agua muy limpia. Es interesante y se los digo, hay estudios hechos, por ejemplo en Monteverde se hizo un estudio y en otras zonas donde el suelo es pasto y con el pasto se permite muy bien el ingreso de agua al acuífero, pero no necesariamente con excelente calidad, depende cómo hayamos tratado ese pasto. Bueno, aquí empieza el ciclo, como les digo empieza. Bueno, aquí podemos decir que empezamos por aquí, pero no necesariamente que aquí empieza. La precipitación, todo lo que es la escorrentía, todo lo que es la infiltración y por supuesto que tenemos la evaporación o evotranspiración, dependiendo si es zona de cultivo. Aquí vamos a tener transpiración también y evaporación cuando es propiamente del agua, ¿verdad? Al evaporarse, pues lógicamente, nuevamente, y al entrar a la condensación, ¿verdad? Aquí tenemos evaporación también de fuentes directamente de agua y pasa a la condensación que luego otra vez precipita. El tema es que en el ciclo del agua, como les digo, ya tenemos que sí o sí, y así lo deberían enseñar en las escuelas, ya no podríamos ver el ciclo como si fuera perfecto, porque el ciclo lo hemos intervenido por todos lados. Como les digo, suelos sin bosque, suelos con cultivos, hemos construido ciudades, ojalá que vemos esta ciudad por aquí, pero tenemos ciudades aquí en la zona montaña, donde es una zona de recarga de aguas, hemos construido y por lo tanto hemos impermeabilizado los suelos y esta infiltración ya no es la infiltración que teníamos antes, sino que se disminuye y entonces el agua que tenemos para extraer del acuífero a través de un pozo ya no es la cantidad de agua o puede ser la misma cantidad de agua, pero ya no a este nivel, sino a un nivel más profundo. Y por otro lado, como les digo, ya el aprovechamiento de agua de fuentes superficiales se nos convierte en un aprovechamiento muy riesgoso por los problemas de contaminación de estas fuentes superficiales. Casi que para consumo humano, si hablamos de consumo humano, el agua que nos está quedando para aprovechar es el agua subterránea. Lógicamente, si tenemos ciudades en la zona costera, como por ejemplo nos ocurrió en el 2014, 15 y 16, sobre todo el 2015, donde hubo una muy fuerte sequía y el agua que se aprovecha de esta zona costera es acuíferos costeros, que son acuíferos sumamente vulnerables, y extraemos más agua a través de pozos que lo que el agua ingresa, o sea que lo que puede entrar a través de de la precipitación o de la misma escorrentía que alimenta acuíferos, tenemos el efecto de la intrusión del agua salina. O sea, el agua el espacio del agua dulce que ocupaba ese acuífero costero, al faltante de agua y al tener un vacío, lo que ocurre y por niveles y gravedad, el agua del mar entra al acuífero y entonces lo que vamos a tener en el acuífero costero es agua salada y no agua dulce. Y esto, como les digo, nos ocurrió en el 2015, que tuvimos serios problemas en la zona costera en Guanacaste. En Brasilito, en Playa Panamá, en Playa del Coco inició la salinización y en Potrero y en Tamarindo. Entonces, vean que el ciclo hidrológico, como les digo, debemos sí o sí
estudiarlo, analizarlo con el ciclo o el sistema socioeconómico. ¿Cómo estamos en Costa Rica? Bueno, nosotros, y esto no ha cambiado mucho, una breve descripción del contexto, tenemos, ¿verdad? Decimos que una abundancia de agua porque tenemos 25.571 metros cúbicos per cápita por año, pero esto va a depender mucho del año en el que estemos. Antes decíamos, depende mucho de la época, si es seca o época lluviosa, y depende mucho de dónde nos encontremos. Si nos encontramos en el Caribe, nos encontramos en la zona norte, si nos encontramos en la región Chorotega o en el Pacífico Central o en la región Brunca. O sea que dependíamos de la época del año y dependíamos de o sea, espacialmente donde nos ubicábamos. Hoy día, vean qué interesante, hoy día ya no podemos hablar dependiendo de la época del año. Debemos de hablar incluso del año en el que nos encontremos. Y dependiendo de la afectación de la variabilidad climática en la cual nuestro país, en medio de este istmo centroamericano, que nos comportamos como, digamos, tenemos las características de una isla, somos como, ¿verdad?, una característica insular. Dependiendo de esto, estamos súper influenciados con el fenómeno enos, el del niño o la niña. Entonces ya estamos súper inmersos en eso, que antes el fenómeno del niño lo veíamos, qué sé yo, cada 5 o 7 años, ahora lo vemos año a año. Y a veces es muy interesante, el Instituto Meteorológico ya no se atreve a decir si este año no vamos a tener fenómeno del niño. Cada 3 meses el Instituto Meteorológico da los pronósticos, no más allá, porque tenemos una variación muy grande en estos momentos en todo, en el mundo entero, pero mucho en nuestra región, por las características de tener 2 grandes masas oceánicas que nos bordean. Entonces, ¿tenemos mucha agua? Sí, tenemos una abundancia relativa, como podemos decir, una escasez relativa, dependiendo del año, de la estación y dónde nos ubiquemos. Por eso esto que tengo acá anotado. Como les decía, ya en estos momentos, el principal fuente de agua para el consumo humano son los acuíferos, un 93%, y a nivel industrial el 91% aprovecha agua de los acuíferos. Y por supuesto, tenemos cada día menos infiltración de aguas por el problema de la falta de un buen ordenamiento del territorio. ¿Por qué? Porque estamos impermeabilizando los suelos, o sea, no logramos concentrar la ciudad, sino cada vez más la ciudad se expande horizontalmente y eso es un problema serio para nosotros los que prestamos servicios de abastecimiento. Es sumamente costoso poder llevar el agua hacia todos los puntos cardinales, ¿verdad? Ya no hay una planificación que diga vamos a crecer aquí y nos vamos a dirigir al oeste de la ciudad. No, crecemos al norte, al sur, al este, al oeste y para donde quisiéramos. Y eso es sumamente costoso, incluso para la planificación misma de las instituciones, sobre todo de abastecimiento de agua, porque no hay una claridad hacia dónde crezca y cualquiera puede ser una persona, una familia que tenga un terreno por, qué sé yo, allá en la montaña que quiere irse a vivir y que quiere construir y que quiere el agua, por supuesto, o puede ser un desarrollador urbanístico que se le ocurre ir a hacer el desarrollo en una de las zonas más difíciles donde menos agua o donde tenemos agua con muchas hierro y manganeso o arsénico y entonces es sumamente difícil para la institución o para un acueducto comunal decir que sí le pueden dar el agua. Y por supuesto, mayor explotación de las mismas fuentes de agua. El escaso saneamiento principalmente de aguas residuales. En realidad, en las aguas residuales tenemos toda una gran brecha que lo vamos a ver ahora en otra lámina. Tenemos el tema de la amenaza y vulnerabilidad de las zonas de recarga, como bien decía, pocos estudios y monitoreo, el estudio hidrogeológico, o sea, hemos venido avanzando. Yo puedo decirles que desde que estoy en el AIA y desde que se reactiva una comisión, que es una comisión nacional
meteorológica y de aguas subterráneas, que antes era solo un comité meteorológico y lo hemos venido ampliando para meter aguas subterráneas, se hace un trabajo muy coordinado y juntos, Dirección de Aguas de MINAE, SENARA y AIA, y tenemos repartido acuíferos y fuentes de agua que las estamos monitoreando. No obstante, nos faltan recursos, por supuesto, y cada día más aparecen nuevos acuíferos que son importantes de incorporar dentro de lo que es este monitoreo, pero ya no solamente monitoreo en cuanto a los niveles, por ejemplo, de los acuíferos mes a mes que los medimos, sino de la calidad de estos acuíferos. Y ahí donde nos falta, por supuesto, más recursos. Y, por supuesto, el tema de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Y lógicamente, aunque tengamos una buena abundancia, dependiendo de la época, dependiendo del año y dependiendo del lugar, tenemos un problema de calidad. Y la calidad va a incidir en la disponibilidad, sobre todo para consumo humano, como lo decía. Y el cambio climático, lógicamente, que nos está afectando. Perdón, se quedó pegada. Vamos a ver. Ya. Eh, lo vemos acá desde el punto de vista más físico, ¿verdad? Pero aquí desde el punto de vista de la gobernanza del recurso hídrico, seguimos arrastrando una ley del año 42, que aunque se han hecho otras leyes que también incorporan el tema del recurso hídrico, realmente esta ley no puede, o sea, no hay forma que esta ley nos contribuya para una gestión más integral con una institucionalidad más fuerte, no nos contribuye, ni tampoco esta ley incorpora, por ejemplo, lo que es la unidad de cuenca hidrográfica. La gestión del recurso hídrico debe hacerse por cuenca hidrográfica o por acuífero, y sin embargo esta ley ni siquiera lo incorpora, no incorpora sanciones, no incorpora delitos, y se lo digo honestamente, para mí un delito es contaminar las aguas. Y aquí cualquiera se contamina. O para mí es un delito es llegar y extraer más agua que lo que yo estoy autorizado y tengo concesión de aguas por parte de la Dirección de Aguas del MINAE. Tenemos diversas instituciones, al haber tantas leyes, cada institución tiene competencia en el recurso hídrico. Hay muchas que se creen los rectores del recurso hídrico en el país, y entonces incluso en la misma institución ahí ya creen que el hecho de que se le fortalezca a una institución como el MINAE, el AIA está perdiendo competencias sobre el recurso hídrico. Es que el AIA es una institución de servicios de abastecimiento de agua, como son las asadas. El AIA no es rectora del recurso hídrico, como tampoco lo es el ICE, ni tampoco lo puede ser SENARA, y tampoco, o sea, las municipalidades. El agua es un bien de dominio público y por lo tanto es el Estado quien debe administrarlo. Y si es el Estado quien debe administrarlo, es una institución del poder ejecutivo, no una institución autónoma. Por lo tanto, es el ministro de Ambiente y Energía quien puede dar las concesiones del agua, quien puede dar autorización para el aprovechamiento. No lo da la IA. Nosotros incluso tenemos que informar a la Dirección de Aguas de los aprovechamientos que hacemos. Igual las asadas, igual el ICE, y así debería hacerlo SENARA también. Y el otro punto importante es que es imposible, ya vimos que el agua es un ciclo, es imposible que haya una institución que se encargue de una parte del ciclo y otra institución otra parte del ciclo, porque aquí estamos todavía haciendo más ingobernable lo que es una verdadera administración del recurso hídrico. Y por supuesto, hay un tema que cada día uno se pregunta, cada día han venido achicando mucho más el Estado costarricense, pero nos piden controlar y vigilar. ¿Y cómo hacemos para que la gente respete las leyes, que conozca el marco jurídico que tenemos? No hay personal, no hay suficiente personal. Cada día, y ahorita hay toda una política que todas las plazas que se jubilan, de jubilados, se congelan. O sea, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo va a ser el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, si se les cierran las plazas? ¿Cómo va a vigilar los parques nacionales? ¿Cómo vamos a vigilar, o el Ministerio de Salud, qué sé yo, la contaminación de las aguas? Entonces, eso es muy difícil.
Bueno, como les decía antes, tenemos los gobiernos locales que vean, cuestan mucho. Hay muchos gobiernos locales que han pagado para hacer los planes reguladores y no se aprueban. ¿Por qué no se aprueban? Porque el plan regulador viene con ciertas restricciones en ciertos terrenos y entonces nadie quiere que se apruebe porque me afecta mi terreno. A pesar de que es ahí donde yo tengo la recarga de aguas, me lo están afectando y no me van a permitir hacer una urbanización, entonces me opongo al plan regulador y entonces se hacen los estudios, se pagan, pero no se aplican porque no los aprueba el Consejo Municipal, porque afecta, como les digo, algunos terrenos que hay intereses particulares. Y por supuesto, como les digo, dentro de estos planes reguladores no se ha incorporado las fuentes de agua y la importancia de conservar estas fuentes, aquellas fuentes que son hoy día aprovechadas, pero también que pueden tener potencial de aprovechamiento. Y es fundamental ver el crecimiento que yo estoy promoviendo en mi cantón o en mi centro urbano del cantón, porque tengo que tener conciencia de cuánta agua voy a tener o a demandar a futuro. Y por lo tanto, si yo no tengo fuentes de agua en mi localidad, en mi cuenca, voy a tener que ir a traer agua de otra cuenca. Y el costo que esto le representa al país es muy alto. En estos momentos nos encontramos haciendo una histórica inversión para recuperar un rezago en infraestructura de acueductos y alcantarillados. Y les digo, hubo un gran rezago, cerca de 30 años, y yo digo, yo lo puedo decir, pero no lo dicen los mismos directores y lo dicen los números, hubo un rezago cerca de 30 años en inversión fuerte de acueductos y bueno, ni qué decir de alcantarillados y estamos haciendo una inversión exagerada, pero por supuesto, eh, siempre el rezago se ve. Vemos ahora que en el área metropolitana, el año pasado tuvimos un fuerte impacto, digo este año, fuerte impacto en el servicio, tuvimos que hacer racionamientos, desabastecimientos, porque por más infraestructura no había agua. ¿Y por qué no había agua? Y ahora voy a mostrarle algunas fotos. Mucho se debe a parte de este problema de la variabilidad climática. Y, y hay que hacer inversiones más grandes. Como digo, si ya no tenemos agua acá, hay que ir a buscar agua más lejos y la inversión es mayor. Y por supuesto hay un tema que es muy importante que todos tengamos claro. El agua puede ser abundante, puede ser escasa, pero el sector que principalmente extrae agua y aprovecha agua es el sector productivo. Y el sector productivo nuestro tiene pues siempre una, ¿verdad? Una cultura de sacar el mayor provecho, no solamente de la tierra, sino también del agua. Y no tenemos tecnologías eficientes de riego en el país. Conste, yo no me opongo a la agricultura, pero sí al uso excesivo, no solo del recurso hídrico, sino también de agroquímicos. Aquí vemos claramente cómo está distribuido el consumo de agua en el país. Esto es del 2018. Vean, el principal uso es la fuerza hidroeléctrica. O sea, realmente el agua que más se aprovecha en volumen es en los proyectos hidroeléctricos. Pero a esto le llamamos un uso no consultivo. O sea, se aprovecha y se libera. Entonces, el agua no cambia en calidad y la cantidad se evapora, porque siempre en los embalses hay evaporación, pero no cambia tanto en cantidad. Pero el resto de los usos, veamos que el riego consume el 78%. Todo esto son usos consultivos. Este es no consultivo. Y aquí en este uso no consultivo, el 78% va para el riego, el 78% del agua. O sea que si tengo un acuífero, generalmente este acuífero, el que más extrae agua, son aquellos cultivos que tenemos sobre este acuífero. Consumo humano, vean, es un 9%. Esto es el agua que extraemos nosotros globalmente en nuestro país. Globalmente no, bueno, en nuestro país, ¿verdad? Tenemos agroindustria y agropecuaria en 9%, industria es muy bajo, 2%, y en turismo, comercio, otro 2%. ¿Por qué ellos traen específicamente agua? Bueno, porque se les ha concesionado
a través de pozos. Es muy importante decir que esto está basado en la base de datos de concesiones de la Dirección de Aguas, pero tenemos mucho aprovechamiento ilegal que no está en esta base de aguas. Directamente en abastecimiento y en saneamiento, vean que el país realmente eh, tenemos una buena cobertura de abastecimiento de agua. Vean, 96.37 a nivel urbano y agua potable, que eso es fundamental, pero también tenemos a nivel rural 84.39. Aquí hay una brecha importante y tenemos que, sea como sea, invertir y poner atención donde tenemos estas diferencias. A nivel rural tenemos mucho más asociaciones de acueductos comunales encargadas de esto y es ahí donde tenemos que fortalecerlas. Y no potable, veamos que sí, que de igual manera tenemos mucho más cobertura de agua no potable a nivel rural que a nivel urbano. Tenemos, ay, perdón, es un segundo, es que por aquí están, espero que no se meta ahí el ruido de mi hijo que está hablando. Tenemos en general entonces un 93% de agua potable. Esto es a nivel intradomiciliar. Mantener este porcentaje en el tiempo con los problemas que tenemos de pérdida de fuentes de agua, con los problemas que tenemos de variabilidad climática y con los problemas que tenemos de, como les digo, de pérdida de, también por contaminación, es un reto, es un reto. Así que, bueno, este reto tenemos que mantenerlo y es donde tenemos que tener claridad, donde tenemos que enfocar nuestra atención para conservarlo y ojalá aumentar esta diferencia que, como bien digo, está principalmente a nivel rural. Y en materia de saneamiento, es importante decir que el saneamiento en Costa Rica, sobre todo si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, donde nos dice la eliminación de la defecación a cielo abierto, en Costa Rica tenemos como un 0.05% de defecación a cielo abierto, o sea, casi cero. Muy poquito. Y eso es importantísimo porque Costa Rica le apostó como parte de los indicadores de salud, no solo al agua potable, sino al saneamiento básico. Saneamiento básico a través del tanque séptico y a través de las letrinas. ¿Qué nos falta? El saneamiento avanzado o gestionado que llamamos adecuadamente. AIA se encarga de esta parte. AIA no se encarga de los tanques sépticos porque eso es una responsabilidad individual. Cuando el saneamiento es colectivo, es ahí donde entramos los operadores de abastecimiento y saneamiento. ¿Cuánto hemos logrado? Un 15%. Cuando digo un 15% de cobertura de población significa de recolección de las aguas residuales y tratamiento antes de verterlas a un cuerpo de agua superficial. O sea, es bajísimo. Se ha habido una muy poca inversión en saneamiento es en nuestro país y eso tenemos que reconocerlo y es ahí donde tenemos que también, como digo, poner atención. Sí decirles que en la anterior administración hicimos una política pública y la quisimos hacer incorporando, involucrando al ministro de Hacienda como el ministro de Planificación, sobre todo porque el AIA y los operadores de abastecimiento, nosotros no recibimos financiamiento alguno del Estado central, todo es a través de la tarifa. Y si nosotros sacamos la inversión en saneamiento por la tarifa, el costo de la tarifa sería excesivamente alto. Y entonces se pide una subvención del Estado central. Pero cuando el Estado central piensa en infraestructura, les digo, principalmente la infraestructura son las redes viales o, qué sé yo, centros educativos, centros de salud, pero no en saneamiento y menos en acueductos porque el modelo Costa Rica se financia a través de la tarifa. En cualquier otro país de América Latina, la inversión en infraestructura
llegar a cumplir el ODS 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, necesitamos hacer inversión de 250 millones de dólares anuales, lo cual ha sido imposible. Y lo más que tenemos ahorita, que conseguimos a través del Estado Central, fueron 150 millones en los últimos 4 años. Esperen que se me quedó pegadito acá. Ya. Aquí tenemos la distribución del abastecimiento, tanto por AIA como por asadas. Los puntos azules son los acueductos que tiene la institución. El tamaño o el diámetro del círculo es la población, ahí lo pueden ver abajo en este cuadrito, ¿verdad? Y los puntos amarillos son de las asadas. Tenemos, ¿verdad?, una distribución del 49%, casi el 50% de la población recibe agua por AIA, por acueductos comunales un 32%, las municipalidades un 15% y la SPH un 4%. Y en saneamiento pueden ver ustedes que, como les decía, el país le ha apostado principalmente al tanque séptico. El tanque séptico es un sistema de tratamiento. No obstante, cuando hay una concentración de población, el tanque séptico ya no funciona adecuadamente. Es ahí donde hay que pasar al saneamiento avanzado, que es el planta de tratamiento, el alcantarillado con planta de tratamiento, que es este 15% que vimos adelante. Y tampoco el tanque séptico funciona, por ejemplo, en las zonas costeras, donde el nivel freático, en el Caribe, donde el nivel freático es muy alto. Ahí el tanque séptico no funciona correctamente y es ahí donde hay que hacer también inversiones en infraestructura de alcantarillado y planta de tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos por la variabilidad de cambio climático? Yo les decía, en esta última década, vean, año con año, este es el 2010, a partir del 2012, empezamos a tener el fenómeno del Niño, el fenómeno ENOS, y vean que tuvimos continuo en estos últimos años déficit hídrico. Este año, como bien les decía, o sea, aquí no es un -21, es que tenemos un acumulo de déficit hídrico. Entonces, por más que tengamos infraestructura, vean que teníamos una seria afectación y aquí podemos verlo en las diferentes regiones. En Achorotega, -36, en Ahuetar Caribe, -22. Vean, es importantísimo, en Ahuetar Caribe, en estos momentos tenemos meses de que no llueve en la región Caribe. Y cuando no llueve la región Caribe, pues lógicamente hay faltante de agua. Por lo tanto, vean que se requiere ahí de fuertes inversiones para ya hacer otro tipo de infraestructura mucho más costosa. Aquí tenemos una proyección del agua al 2000, de precipitación al 2080 y la precipitación anual para el 2050 se nos dice que se va a reducir un 35% a nivel del país y un 65% en el Pacífico Norte, o sea, según proyecciones del Instituto Meteorológico. O sea, esto es hacia donde vamos y es ahí donde tenemos que invertir. La única forma que podamos ver la región Chorotega, que faltaba tanto el agua, hemos hecho inversiones en los últimos años importantes y en esta sequía que tuvimos este año no hubo tanto faltante de agua. ¿Por qué? Porque ya tenemos inversiones seguras, infraestructura segura para el abastecimiento de agua, que eso es parte de lo que requerimos hacer aquí en la región metropolitana y también en el Caribe. Aquí algunos efectos para que ustedes vean. Esta es fotos reales. Esta es la misma fuente de agua en época lluviosa. Nosotros hacemos una pequeñita represa que tiene aquí unas parrillas y a través de las parrillas ingresa el agua. Entonces ahí inicia la captación. Véalo acá, esto fue en este verano de este año. O sea, ni siquiera pasa el agua. Tenemos, o sea, aquí ni siquiera llegó el agua a la parrilla. Aquí, por más que quisiéramos, por más esfuerzos, no podemos dar el agua, no podemos. O sea, no hay agua. Y esto es parte de lo que tenemos en este momento. Esto es en la planta, la fuente, esta es la fuente que lleva el agua a la planta potabilizadora, los sitios que lo tenemos en Moravia
produce 290 litros, pero entre épocas secas se redujo 182, o sea, un menos 32%. Y en la planta San Jerónimo, otra planta, de 28 litros pasó a 9 litros, o sea, menos 68%. Pero vean el otro extremo. Aquí, después de una lluvia excesiva, y esto fue ahorita allá en San Vito, tenemos aún a los trabajadores. Vean, yo digo, cuando pasa un fenómeno de estos y se caen los postes, vienen y ponen postos, o sea, esto es superficial, y vuelven a poner el cableado. Pero cuando se lleva el acueducto, nuestros trabajadores tienen que estar metidos en el barro. Pero es así, en el barro, sacando primero el barro, escarbando para llegarle hasta la tubería y restablecer esta tubería. Esta es una tubería de un importante diámetro y, por supuesto, recuperar esto es realmente difícil. Véanlo aquí. Aquí, bueno, además de que se llevó el agua, las casas y esto, por supuesto que se llevó también la tubería. Esto fue en el 2017. Marianela quería que hablara también sobre los hábitos de consumo y lo que significa el precio. Bueno, en realidad el costo, sobre todo el costo. Yo vengo ahorita saliendo de una charla que estaba dando a nivel de la región centroamericana. No hay un país ni en Centroamérica ni en América Latina, con excepción de algunas ciudades en Chile, que dé agua potable. Pero mantener el agua potable, el esfuerzo, como les digo, es grandísimo. No solamente porque requerimos de plantas potabilizadoras, y las plantas potabilizadoras son cuando tenemos fuentes superficiales, como las que vimos ahorita en los sitios en San Jerónimo, en muchas partes del país, la tenemos en Pérez Celedón, sino este caso que ven aquí a mano derecha que estoy señalando arriba, es en el Caribe Sur. Esta planta está en Sandbox, en Talamanca. El agua en el Caribe, todos creemos que en el Caribe hay mucha agua, pero resulta que en el Caribe el agua está cargada de hierro y manganeso. Ustedes van a la bajura de cualquier parte del Caribe, la bajura de Pocosí, la bajura de Siquirres, la bajura de Guásimo, de Matina o del Caribe Sur, y el agua la ven amarilla. Y sobre todo si se agrega cloro para potabilizarla o desinfectarla, vamos a ver grumos amarillos. Esto es el hierro y el manganeso. Entonces, tuvimos que hacer una inversión muy importante, muy grande, para meter una tecnología que nos remueva el hierro y el manganeso. Esta la tenemos, esta planta es la planta más grande removedora de hierro y manganeso que tenemos en el país, y creo que la región, sí, centroamericana, y para poder dar agua a todo el Caribe Sur, hasta Zixaola, pasando por Quecoldi y luego hacia la zona costera. Bueno, aquí tenemos otra foto. Entonces, ¿cuáles son todas las inversiones que tenemos que hacer? Uno, ubicar fuentes de agua. Ojalá estas fuentes de agua fueran así, donde tenemos bosque, aún donde haya bosque, donde aguas arriba, si se llega a algún tipo de contaminación, sea contaminación, qué sé yo, por un animal silvestre, donde eso a la hora de entrar a una planta potabilizadora, el tratamiento es tal que logramos convertirla en agua potable. Si es a través de pozos, pues lógicamente requerimos de bombeo, ¿verdad? De los acuíferos. Si el agua no es de calidad, que solamente requiera la desinfección por cloro, requerimos de meter tecnología para poder eliminar cualquier otro elemento. Hierro y manganeso no son tan perjudiciales para la salud. Si encontramos arsénico, hay que eliminarlo, pero si encontramos bromacil, hay que eliminar esa fuente de agua. O sea, no podemos aprovechar una fuente de agua que tenga agroquímicos, como tampoco algunos otros metales pesados que sí pueden ser perjudiciales para la salud. Y por supuesto el almacenamiento. Nosotros requerimos invertir en tanques de almacenamiento para luego llevarlo por medio de la tubería hasta la población. Y nosotros
hacemos permanentemente, pero así de forma permanente, estudios de la calidad y el aseguramiento que sea potable. Ustedes pueden ver aquí en esta, bueno, en esta calle, aprovechando que esta calle la estaban arreglando para meter la tubería, o sea, realmente, vean díganme ustedes si pusiéramos todo el cableado eléctrico que tenemos a ellos y lo metiéramos enterrado, el trabajo es muy grande, pero aquí no es solo transportar a través de cables, sino que es transportar a través de tubos, que dependiendo el diámetro del tubo, así va la cantidad. Si crece mucho esto, si ves aquí ahorita de estas casitas, vienen edificios de 8 pisos o de 10 pisos, en cada edificio va a haber más población que unas casas. Entonces, esta tubería ya no nos va a alcanzar. Habría que quitarle y meter tubería de mayor diámetro. Y, por supuesto, meter más agua. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver las diferentes tuberías. Aquí hubo una fuga, entonces hay que ponerle como una abrazadera para que esta fuga, para no tener que cambiar todo el tubo, ¿verdad? Los estudios, como les digo, la vigilancia en la calidad y buscar nuevas fuentes. Esto es importante. Esto fue un pozo en La Valencia que tenemos, un pozo que hemos tenido hace muchísimos años. Este pozo tenía 150 metros de profundidad y en estos momentos ya no nos daba agua, ya no salía casi nada de agua ahí. Entonces lo hemos reperforado y este pozo ahora tiene 250 metros de profundidad. O sea, nos hemos venido comiendo el agua. Y conste, no es que nos hemos venido comiendo el agua nosotros, los que consumimos o los que operamos el agua para consumo humano. El agua se extrae mucho más de otras actividades, tal cual dije. Bueno, lógicamente ya lo último es llevarle el agua hasta las casas, al frente de las casas, para que la gente se conecte y tenga agua potable en sus casas. Vean qué interesante, en Costa Rica con esa idea que teníamos, no solamente que el agua era inagotable, sino que hay cantidad de agua en nuestro país, vean que el consumo diario promedio por persona en época seca ronda entre 350 y 400 litros por día. En la zona costera andamos en 600 y 650 litros por día. Eso es una barbaridad, pero así una barbaridad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el consumo domiciliar recomiendan 100 litros por día, litros por persona día, ¿verdad? Eso es lo que recomiendan, pero nosotros andamos en esta cantidad en época seca y superamos 270 en el consumo domiciliar por persona por día. Bueno, además, en la época seca no solamente consumimos más agua para nuestras actividades cotidianas, sino que además la gente ve las matitas secas y entonces utiliza el agua para el riego, el lavado, el aseo y sobre todo en este periodo que fue además, como ustedes pudieron ver, de déficit hídrico, tuvimos la pandemia y por supuesto que la recomendación del Ministerio de Salud fue el lavado de manos y logramos a través de los estudios y de la estadística de nuestros datos, vemos que aún, aunque en época seca se consume más, todavía hubo mayor consumo de agua en los hogares. Y vimos que como la gente ha reclamado y ha reclamado porque les llegó muy alto el recibo, pero les digo, bueno, el teletrabajo hizo que la gente se quedara más en sus casas y por supuesto que mantuviera mucho más la higiene, mucho más el lavado de manos y esto hizo que en realidad hubo mayor consumo. Pero la gente se desplazó de los centros educativos y de los trabajos a las casas y por supuesto que hubo mayor consumo. Aquí tenemos una distribución del agua en el hogar, cuánto gastamos generalmente. Esto es una distribución en función, vean que 190 litros. Eso es lo que deberíamos de gastar si todos consumiéramos 190 litros, ¿verdad? En vez de 350 y 400 litros, yo creo que el agua nos alcanza. El problema es que la gente consume mucho más. Bueno, tenemos, ¿verdad? El gasto en el uso comercial, hospitalario, industrial, se estima que por cada persona también representa un 18% más. 224, bueno, solo en el hogar, como promedio normal. ¿Cuánto cuesta el agua? Vean qué importante. De verdad,
que nosotros nos llega un cobro del celular, un cobro de la luz, un cobro del internet, un cobro, y nadie dice nada, pero llega un poquito más, un poquito, puede ser que mucho más, ¿verdad? No, no puedo decir, de agua y la gente pega el grito al cielo. Y vean el costo del agua en Costa Rica. Un litro de agua potable, no es agua mejorada, es agua potable, cuesta 0.4 colones, un litro. Un metro cúbico, que son 1000 litros, cuesta 409 colones. Un litro de agua embotellada cuesta 1000 colones. Vea, no hay comparación, no hay comparación. Y todavía decimos, el agua en Costa Rica es cara y pagamos mucha agua. Como les digo, hay quejas por los recibos del agua, pero nunca usted ve quejas por el recibo de la luz, por el recibo del celular, por el recibo del internet. Bueno, el agua embotellada son 2000 veces más cara que la del tubo. Y conste, una agua gaseosa o una cerveza o cualquier agua, incluso natural, embotellada, utiliza agua, ¿verdad? Utiliza agua. Entonces, eso es parte de lo que quería comentarles. Yo no sé, ahora pues paso a preguntas y con muchísimo gusto, con la mejor disposición para contestarlas. Gracias. Muchas gracias, Yamilet. Por ahora no tenemos preguntas en el chat, solo hay una que hicieron desde el puro inicio, que no tiene que ver tanto con el tema que estamos como conversando a nivel como domiciliar, es más que todo con respecto a la manifestación de la Sala Primera de la Corte Suprema, que rechazó un recurso de casación interpuesto por la Cámara de Construcción ante Senara por el uso de una matriz de vulnerabilidad de los acuíferos, y nos preguntan cuál es su posición. La hago porque, y por respeto a quien la hizo, aunque no es específicamente el tema. Queda, si usted la quiere contestar. Es que miren que con toda la pena no conozco todavía ese recurso y prefiero no referirme a ello porque no conozco el recurso y no conozco tampoco la resolución de la sala. Entonces no podría referirme hasta tanto no tener la información. Sería irresponsable de parte mía, sí. Gracias. Sí, gracias. Hay una pregunta que dice, ¿qué puede hacer el país para reservar o captar agua de lluvia? De hecho, le adelanto, Yami, que la otra semana vamos a tener unos talleres a partir de la otra semana y la que sigue sobre cómo captar agua de lluvia en la casa de manera muy artesanal para aprovechar ese recurso. Entonces, vamos bien con esta pregunta. Sí, el aprovechar el agua de lluvia o cosecha de agua que llamamos a nivel de las casas yo considero que debería ser promocionado y deberíamos de incorporarlo dentro de lo que son nuestras reglas incluso de construcción. En muchos países lo que llaman, tienen ya en la construcción dos tipos de tubería, ¿verdad? O sea, tubería dual, una tubería que es para agua potable y otra tubería que es, por ejemplo, para el agua para el servicio sanitario, para la ducha, para la limpieza. Eso se puede hacer perfectamente. El tema es que requeriríamos entonces, como decir, el servicio, en este caso, allá que dé el servicio y alguien más que dé el otro servicio que no existe en nuestro país. Por supuesto que el costo de la construcción aumentaría, pero nosotros sí podríamos hacer los esfuerzos a nivel individual de captar agua de lluvia, aprovechando sobre todo cuando llueve, ¿verdad? El agua de lluvia la podemos tener en función de que haya lluvia y en función de cuánto almacenamiento vamos a tener, de tal forma que en época seca tengamos un almacenamiento. Entonces, va a depender mucho de esto. Cuando hablamos de cosecha de agua, cosecha de agua no solamente se puede dar a nivel de las viviendas, sino también, por ejemplo, en las fincas. Esto fue un tema, se los comento, que estuvo fuerte durante los tantos años, 20 años de una ley de aguas en Costa Rica, porque es importante tener claro, si hay una finca grande, grande, pensemos por ejemplo en zona de Guanacaste, que hay fincas exageradamente grandes, si en esa finca que tiene la capacidad económica para hacer
una gran depresión, ¿verdad? Y hacer casi que un embalse donde pueden acumular la lluvia que tengan, por ejemplo, en este periodo que ha llovido bastante, eh, está bien, pero si parte de esta lluvia, cuando hay poca lluvia, la acumula una finca, dos fincas, tres fincas, les digo, el aporte que habría hacia el río es muy bajo. Y si hay aprovechamientos de agua, y no solamente aprovechamientos de agua a nivel de familias, aguas abajo de este río, que al final no le llega el agua, porque esta finca por escorrentía contribuía al río, entonces estaríamos afectando esta agua, aguas abajo, a los que aprovechan. Eso es algo que hay que regular. O sea, no se valdría de que, como digo, quien tiene capacidad económica almacene suficiente agua, afectando un cuerpo de agua donde hayan aprovechamientos aguas abajo. Entonces, yo les digo, me encanta y promociono la cosecha de lluvia a nivel de las casas, pero sí tenemos que tener cuidado a nivel agrícola y lo que es cosecha de agua y lluvia. Perfecto, por aquí nos preguntan en la misma línea que por qué no existen políticas para que las municipalidades realicen pozos para infiltrar el agua de lluvia. Bueno, la infiltración es algo que ya está permitido en el país. No obstante, esta infiltración de aguas también hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo recuerdo hace varios años atrás, tal vez tamaño poquillo de años atrás, que estuve trabajando en un proyecto que era a nivel de la región centroamericana con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y me decían en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es infiltración, ellos no lo permiten. ¿Por qué? Porque hay que estar muy seguros de la calidad que vamos a permitir infiltrar. Entonces, si es un acuífero que tiene excelente calidad y que es aprovechado para consumo humano, esta infiltración habría que hacerla o esa inyección de aguas hay que hacerla muy, muy controlada. Pero sí es una alternativa tecnológica existente que se ha hecho y se practica. A mí me preocupa, por ejemplo, en el reglamento de vertidos y reuso de aguas residuales, antes no se permitía, ahora, bueno, de hace más de 8 años atrás, creo que hace como 10 años, se empezó a permitir por ejemplo, un beneficio de café, tenía que tratar todas sus aguas, un pretratamiento antes y después otro tratamiento, y ahora con solo un pretratamiento permiten infiltrar las aguas. Y son aguas cargadas de materia orgánica y cargadas de algunos otros elementos. Por eso digo, me preocupa. Entonces hay que hacerlo muy regulado, muy, muy regulado. Y como les decía antes, no necesariamente tenemos esa capacidad de regulación. Muy bien. Nos preguntan que si se ha explorado otras técnicas para suplir el déficit, como la desalinización, supongo, o fomentar la reutilización de agua para usos que lo permitan. Sí, ya el país está, digamos que preparado desde el punto de vista de reglamentos, la CETENA tiene un reglamento, nosotros dentro de la IA también, porque, bueno, una desalinizadora que produzca para agua potable, pues nosotros tendríamos que regularla. Los costos son exagerados, muy, muy elevados. Costa Rica cuenta todavía con fuentes de agua importantes que lo que se requiere es inversión y por lo tanto hacer una desalinización, como les digo, el costo es elevadísimo. Tal vez lo podría hacer, qué sé yo, un desarrollo turístico y que tenga que asumir el costo, sobre todo energético, que implica esto y por supuesto hay un impacto ambiental que es importante. Entonces aquí es cómo controlamos todo esto, ¿verdad? Es una alternativa, ustedes van a Arabia Saudita, mismo Israel, o sea, hay muchos países de Oriente que sus aguas, o sea, su fuente de agua es a través de desalinización. El reuso de aguas, por ejemplo, la reutilización de aguas, en Europa se da muchísimo esto, incluso para consumo humano, pero igual el costo es altísimo, es altísimo. Lo que más podríamos hacer es, por ejemplo, si tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, poder utilizar estas aguas residuales
para el riego, bajo una buena calidad, y ahí sí disminuiríamos el agua que se extrae de un acuífero, que es agua de excelente calidad, por ejemplo, para consumo humano, y que en vez de eso utilice agua o sea, tratada, ¿verdad? De una planta por riego o para riego. Y cuál, digamos, en posición, esto sería una pregunta personal, ya que estos otros tipos de abastecimiento, de recolección de agua, de almacenar a nivel masivo, salen costosos por los tratamientos que hay que hacer. El hecho de hacerlos a nivel casero, ¿verdad? O sea, que a veces las soluciones no solo están en sistemas masivos, ¿verdad? O generales, sino en realmente las acciones que yo puedo hacer desde mi casa. Por ejemplo, les doy el ejemplo. Hoy no hay agua aquí en San Pedro, en Sabanilla, pero yo recolecto agua de lluvia, reutilizo el agua de la lavadora, la que sale, y tengo un tanque para almacenar agua potable. Entonces, realmente, cuando esto sucede, yo le digo a mi mamá, tranquila, nada pasa, estamos cubiertas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente puedo usar el agua de la lavadora, estamos usándolo para los inodoros, ¿verdad? Y todavía tenemos agua de lluvia para lavar algunas cosas, trapos, lavos, y tenemos el agua potable que la podemos servir y tomar, ¿verdad? Entonces, realmente esas acciones pequeñas, locales, muy locales a nivel de casa, tienen un costo o no tienen ni siquiera solo el costo de hacerlo, ¿verdad? De la voluntad. Entonces, realmente incentivar a este tipo de acciones. ¿Qué opina? No, totalmente de acuerdo. Por eso decía que las soluciones individuales a veces son realmente mucho más efectivas, ¿verdad? Eh, Lógicamente, tenemos diferentes posibilidades si contamos con el espacio en la casa para poder hacerlo o no poder hacerlo, si vivimos en un apartamento, hasta qué punto yo puedo hacerlo, muy posiblemente no, pero tal vez el edificio podría haberlo considerado, ¿verdad? Haber aprovechado de los techos y de las canoas, tener un buen tanque, qué sé yo, en el parqueo, ¿verdad? O sea, ahora hay tanto que sí, o sea, debemos de promover esto, ¿verdad? Como bien dice Marianela, bueno, hoy no hay agua en todo el sector de Montes de Oca como en Guadalupe por un tema que estamos cambiando una válvula muy grande para mejorar el servicio, ¿verdad? Y para poder cambiar esta válvula que es para poder colocarla tiene que ser con grúa y con todo, que es muy pesada, entonces se requiere de muchas horas de trabajo y es en ese sentido que requeríamos quitar el agua. Si uno tiene almacenado agua, pues lógicamente lo puede aprovechar. Hay un tema que a mí me gustaría, y sobre todo escuchando a Marinela, que me gustaría comentárselos, que a mí me ha generado esa duda. Cuando estábamos con el huracán Otto, incluso con el Nate, nosotros decíamos, aprovechen el agua de lluvia. O sea, había lugares donde no podíamos tener acceso para llevar el agua a través de camiones cisternas. Incluso tuvimos que prepararnos con cuadraciclos y ver cómo en los cuadraciclos podíamos mandar botellas de agua porque no había otra para poder llevarle a familias que habían quedado aisladas. Pues yo decía, hicimos incluso un volantito, vea, aproveche el agua de lluvia. El agua de lluvia hervida la pueden utilizar en la cocina para la preparación de alimentos. O sea, el tema es que tenemos como tan interiorizado que el agua que aprovechamos debe ser, o sea, a través de la llave, ¿verdad? De la tubería y tiene que ser potable. Vean qué interesante. Hoy día en San Vito, ¿verdad? Que tuvimos estos grandes problemas de arrastre de tubería por los deslizamientos y esto, que hemos tenido varios días sin agua, tenemos 5 o más camiones cisternas repartiendo agua y las familias no, o sea, no toman agua de lluvia. Y eso es muy interesante, a ver, el agua de lluvia nos puede ayudar para mucho. Bueno, si solamente nosotros repartiéramos agua para el consumo humano, ya se nos baja mucho la presión, pero la gente quiere agua para todos los usos, incluso para el servicio sanitario, como bien dice Marianela, ¿verdad? Y no debería ser. El agua por ejemplo, de la lavadora, perfectamente yo la puedo utilizar para el riego de las plantas, perfectamente, incluso hasta para el mismo servicio sanitario. Entonces yo creo que ahí es como también vamos metiendo este chip que el agua alterada en calidad
¿verdad? Como es el agua, por ejemplo, la lavadora, la puede una planta aprovechar perfectamente, incluso mejor, porque los jabones tienen fósforo y el fósforo es un nutriente para las plantas. El, el, Así que tratemos de utilizar el agua en otros usos y para consumo humano, que sea solamente el agua que se distribuye por la tubería o cuando tenemos eventos así extraordinarios, de ahí usamos agua que puede ser hervida para la preparación de alimentos. Ok, nos preguntan que cuál es la distancia que se debe respetar para no construir cerca de los ríos y nacientes de agua. Bueno, la ley forestal es la que nos define esas áreas de protección, ¿verdad? Eh, Son 10 o 15 metros, si es zona urbana, si es zona rural, lo que es la zona de protección ribereña. Si la pendiente es baja, si la pendiente es más de 40%, tenemos que respetar 50 metros. Eso para las zonas ribereñas. Para lo que son fuentes de agua, nacientes de agua, depende mucho. Si el agua es aprovechada para consumo humano, tenemos que respetar 200 metros de diámetro. Si es una fuente natural sin aprovechamiento son 100 metros de diámetro. Para un pozo, normalmente lo correcto es hacer un estudio hidrogeológico para determinar cuánto es esa área de protección, porque los pozos, dependiendo mucho de su profundidad, dependiendo mucho de su producción, así debería ser el área de protección. Entonces lo hacemos nosotros, los pozos que nosotros hacemos, sí, dependiendo del estudio que hagamos, así se define el área de protección. Pero digamos, se dice que unos 40 metros de separación del pozo para la protección misma de este. Otra pregunta, hay partes de Limón donde el agua llega con un pH de 8 y 8.5. En Turrialba hay partes donde llega hasta 6 y 6,5. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, en muchas partes del país las aguas son duras. Yo quisiera que me aclarara, tal vez aquí en el chat, en qué parte de Limón, porque eso sí no lo conozco. Yo puedo decir que en una zona allá en la península de Licoya, y por eso esa zona le dicen aguas azules, es una zona azul, perdón, y esa zona azul, por lo menos el estudio que hemos avanzado, bueno, que se ha hecho, lo hemos hecho en la institución, es que creemos que, por supuesto, todas las condiciones de las familias y el arraigo de las familias, el arraigo en el campo, pero el agua es muy dura y la dureza en el agua, más bien todo parece indicar que nos da mayor longevidad. Cerca de Limón Centro, no sé si es de AIA, no es de AIA, no creo, porque nosotros controlamos también el pH. Kainer, si me pudieras especificar dónde y si es parte de una asada. Como les digo, en la zona Nicoya yo sé que sí, las aguas son duras y en la UCR habría que ver, puede ser que la UCR, habría que ver si es un servicio de AIA o si es un pozo propio también, ¿verdad? Habría que verlo. Por aquí nos cuentan que tienen agua, cosecha de agua de lluvia de hace más de 10 años y que el recibo del agua baja aproximadamente en un 50%. Bueno, eso. Nos dice que qué opina sobre los baños secos, ecológicos, ¿verdad? Ajá. Y nos dice una persona y la otra nos pregunta que en qué situaciones se puede promover la instalación de estos baños secos. Bueno, el baño seco en realidad es una alternativa también ambiental importante, no solamente porque no consume agua, ¿verdad? Y al mismo tiempo nosotros podríamos tener producción de suelo, un suelo que también es rico que se puede utilizar. Depende del tipo de baño seco, hay diferentes baños secos, ¿verdad? Hay unos que, por ejemplo, la orina, ¿verdad? La podemos utilizar posteriormente y hay una especie ahí ahorita yo no recuerdo qué era lo que se utilizaba, ¿verdad? Pero podemos aprovechar la orina incluso para nutriente, como nutriente, ¿verdad? La orina tiene nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno amoniacal, y entonces podemos aprovecharla también como un nutriente. Y la materia fecal, de igual manera, la podemos aprovechar posteriormente como materia para mejorar los suelos, ¿verdad?
¿Y dónde se puede utilizar? De ahí hay ACPESA, por ejemplo, aquí, bueno, en San José, en el área de Zapote, ellos tienen ahí varios baños secos y lo tienen en su oficina. Entonces, de ahí depende de quien quiera, lo podría tener en sus casas o lo podría tener en su oficina, no solamente a nivel rural, ¿verdad? Ok. Nos preguntan también en relación a lo que son sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? El tema de las biojardineras, porque el tema de las aguas residuales también es algo tal vez importante de aclarar, ¿verdad? ¿Cuáles aguas sí pueden ir al caño y cuáles no? Y cuáles requieren tratamiento y cuál es la opción que tenemos para los que no tenemos, por ejemplo, es un alcantarillado sanitario. Bueno, como les decía, el tanque séptico, ante cuando Costa Rica se empezaron todo lo que fue, digo, toda una política en salud, ¿verdad? La política en salud no solo se basa en lo que son los hospitales, cuando yo voy al hospital es porque estoy enferma, sino en los determinantes de la salud. Y los determinantes de la salud es la calidad ambiental, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del saneamiento público también que tengamos, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. El país apostó a la salud. Yo creo que más ejemplo ahora con la pandemia, a nadie le puede quedar duda que aunque haya una afectación económica, realmente el país le apuesta a la salud y le apuesta a la vida. Así fue cuando se salió en la Ley General de Salud. Pero para aislar la materia fecal de las personas, se consideró el tanque séptico de forma generalizada. Y en Costa Rica fue tanto así que no puede haber una construcción, un establecimiento sin que haya un tanque séptico. Absolutamente todos tenemos que tener tanque séptico. Si hay un proyecto grande de vivienda, se le obliga a hacer a partir del voto un voto de la Sala Constitucional de Santa Bárbara de Heredia, que hubo un recurso de amparo, y a partir de ahí la Sala Constitucional define de que se debe hacer pruebas de infiltración de aguas. Pues a partir de ahí, un proyecto urbanístico debe hacer pruebas de infiltración para saber si se le obliga una planta de tratamiento. Si se le obliga una planta de tratamiento porque el tanque séptico ya no funciona ahí adecuadamente o porque hay un acuífero que es muy vulnerable, entonces debe poner alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales si es que no lo hay. En el caso, como digo, individual, no necesaria, o sea, no se pide esta prueba de infiltración, solo bajo proyectos urbanísticos. No sé si dije todo, me quedé como en blanco ahí. No sé si dije todo. El tanque séptico ya me acordé, el tanque séptico es un sistema de tratamiento que funciona excelente si se construye adecuadamente. Si el tanque séptico, hay un profesor en el Instituto Tecnológico que decía, así como, mejor yo no lo voy a decir porque no me atrevo, yo no soy, me cuesta mucho ser como decía él, pero así como se va a generar materia fecal de acuerdo al número de personas que viven en esa casa, así debe ser las dimensiones del tanque séptico. Si yo construyo un tanque séptico de un estañón, que lo he visto, un tanque séptico con un estañón, eso no funciona para nada, ¿verdad? Y si yo construyo un tanque séptico que es pequeñito y resulta que en mi casa va a vivir 10 personas, tampoco me va a funcionar para nada. Entonces, el tanque séptico debe ser construido adecuadamente. Solo así funciona adecuadamente. Anteriormente nos decían que solo las aguas o la materia fecal, o sea, solamente lo que se generaba en los servicios sanitarios iba al tanque séptico. Años después se dijo todas las aguas residuales, porque se consideraba que los desinfectantes y el cloro podía, bueno, por supuesto es un tóxico para las bacterias y toda la biomasa que se genera en una fosa séptica, pero la cantidad es tan pequeña que no necesariamente mata toda esa biomasa. Así que sí se puede meter las aguas jabonosas con la materia fecal. Cuando hay alcantarillado sanitario, va todo al alcantarillado, todas las aguas negras, como decimos, o aguas fecales, o las aguas grises, que son las jabonosas.
ahí es importante hacer la diferencia con las aguas de la cocina que a veces van con sólidos, ¿verdad? ¿Eso también puede ir al tanque o es mejor hacer un trampeo? No, si hay algo que se recomienda, y sobre todo en los restaurantes, tienen que tener, ¿verdad? Una trampa de grasas, pues sobre todo la grasa afecta muchísimo. Y de igual, en el alcantarillado sanitario, por ejemplo, en el casco central de San José, donde está la Plaza de la Cultura y tenemos el restaurantes alrededor, les digo, hace, no sé, unos 3 años, 4 años atrás, tuvimos un problema de inundación en esa zona, porque el alcantarillado sanitario estaba totalmente obstruido de grasa. Y bueno, tuvimos que hacer un trabajo, hicimos un trabajo muy fuerte de ir casi que restaurante por restaurante, les dejamos un volante, hicimos un convenio con una cooperativa del país para poder recoger todas las grasas de todos esos restaurantes y que las transformamos en jabones. Y no nosotros, esta cooperativa, Cope Victoria se llama, y es un proyecto que tiene ya Cope Victoria de recoger todas estas grasas, las meten en botellas y las llevan para hacer jabones. Pues la grasa sí afecta muchísimo, no solamente el tanque séptico, como también sólidos, ¿verdad? De, qué sé yo, restos de arroz, restos de frijoles y esto, pues lógicamente tiene una alta afectación y va colapsando también el tanque séptico, va eliminando su, digamos, su espacio y habría que estarlo limpiando más frecuentemente. Bueno, creo que estamos con las preguntas. No sé si alguien a último momento quiere preguntar algo más aquí por el chat. Por ahí nos habían preguntado, creo que usted lo especificó bien con respecto al agua empacada, embotellada, que realmente qué tan potable es y que el tema de que también ese plástico, ¿verdad? Ese empaque se calienta, ¿verdad? Que está en el transporte o almacenamiento mucho al sol, que si eso afecta a esa agua. Pues sí, claro que sí afecta, ¿verdad? Y no se recomienda tener un agua en esas botellas por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, Les voy a ser honestos, hace poco encontramos un establecimiento en Moravia que vendía agua embotellada y era llenada de agua de la tubería, ¿verdad? Pero ustedes ven ahí la diferencia en precios. Entonces, aunque tomen el agua de tubería y aunque paguen por el recibo, la ganancia es altísima, porque hay una gran diferencia en precio. Por supuesto, nosotros aseguramos la potabilización de las aguas, pero no necesariamente en algunos de estos lugares, si tuvieran una fuente propia, pues de ellos mismos tendrían que asegurarlo o el Ministerio de Salud asegurar que sea potable. Ujú. Muy bien, por ahí también comentan en el chat con respecto a la reutilización del agua de lavadora. Claro que hay que hacer cambios en los productos de limpieza que consumimos, ¿verdad? Por ahí hablan del jabón en polvo que tiene algunos aditivos. Entonces sí es importante también hacer conciencia, en hacer un consumo consciente, ¿verdad? De qué productos estamos trayendo a nuestro hogar, porque si nos hace daño a nosotros, también les hace daño a las plantas. Es algo que nosotros también tenemos que entrar como en esa conciencia. Si yo no me lo tomaría, ¿por qué se lo voy a echar a una planta? Ella tampoco lo soportaría posiblemente, ¿verdad? Entonces, esa conciencia hacia qué estoy yo depositando en el agua, ¿verdad? Que entra a mi casa potable, qué estoy agregando yo y cómo la estoy devolviendo al sistema hidrológico. Entonces, realmente hay que hacer cambios, ¿verdad? En nuestros hábitos y en los productos que estamos consumiendo en el hogar para poder continuar como en ese ciclo natural. Por aquí, vamos a ver, no, nos piden como una charla, cómo desechar los aceites utilizados. Eso podemos muy bien enfatizar. Pues bueno, Tal vez que se pongan en contacto con Cope Victoria. Como les digo, ese Victoria. fue un proyectito que hicimos nosotros en todo tomamos, creo que eran, a ver, ¿cuánto eran? Creo que eran como 4 cuadras del centro de San José para allá y la intención era ampliarlo, pero después era un poco difícil porque también habían otros, creo que eran, me parece que eran algunos que tienen criadero de cerdos, porcicultores que también estaban recogiendo esto. Entonces, competían con el proyecto mismo que, como les digo, hicimos en conjunto con Cope Victoria para que, a nosotros nos sirve porque no nos llegan los aceites, ¿verdad?
Y vieran que fue muy interesante porque ya casi todos esos restaurantes estaban entregando. Entonces, se me ocurre si pueden contactar a Cope Victoria para ver, yo esperaría que el proyecto se mantenga. Ya yo, como digo, ya nosotros no continuamos ahí. Algo que quería comentar con relación a lo que decía María Elena, recordemos que hay jabones que tienen potasa, ¿verdad? O detergentes, y por supuesto la potasa es altamente tóxica. Entonces, sí, ahí es importante lo que dice Marinela, el tipo de jabones o detergentes que utilicemos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces estamos, ahí les puse en el chat el nombre Cope Victoria y Acepesa, que es la referencia que nos está dando Yami para baños secos y también para biojardineras, que ellos también tienen. No sé si tiene algún comentario final, Yami. Yo sí quisiera, ahora lo de las biojardineras, que no lo dije, sí quería comentarles que nosotros ahorita estamos por iniciar, espero que pronto, varios proyectos, estamos con varios proyectos de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. Dentro de estos vamos a tener, a incorporar alcantarillado y planta de tratamiento en Quepos, Manuel Antonio, en Golfito, la ciudad de Golfito, en Palmares, la ciudad de Palmares, y en Jacó, pero también la ciudad de Limón. Vamos a ampliar ahí la cobertura y ahorita estamos en construcción en Puerto Viejo de Limón. Como les decía, para hacer una inversión en esto es sumamente costoso, sumamente costoso. Y de ahí el apoyo, ¿verdad?, de gobierno central es muy poco, y más ahora con la crisis que tenemos de económica, ¿verdad? Vamos a tener que buscar otros modelos. Para nosotros poder avanzar en saneamiento en el país, vamos a tener que avanzar en otros modelos, pero sí quería decirles que dentro del proyecto de la ciudad de Palmares, vamos a incorporar un centro que le llamamos el CIFTES. Es un centro de investigación y formación en tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales. Como les digo, ya lo tenemos el terreno, tenemos la plata, y el diseño está avanzando. Yo no lo voy a dejar terminado, pero el proyecto va. Y en este CIFTES, parte de las cosas que vamos a tratar es cómo podemos introducir sistemas alternativos como los humedales artificiales, que hay horizontales, los hay verticales, principalmente a nivel rural. O sea, que las asadas incorporen más esto. Este centro sería un centro que la idea es hacer convenios con las universidades para que hagan investigación ahí, pero también que sea un centro de transferencia de conocimientos de tecnologías limpias. Esa es la idea y ese proyecto va a quedar. Listo, entonces, pues muchas gracias. Ahí el chat está lleno de agradecimientos por la charla, por la información, motivándola a continuar con su trabajo. Este centro definitivamente va a ser algo muy importante a nivel país, en que podamos como innovar, no en inventar, porque hay muchas cosas que ya están inventadas, pero sí innovar en la implementación de otro tipo de tecnologías, incluso hasta más sostenibles, más autosuficientes, y que ojalá puedan estar a disposición y más accesibilidad a las comunidades. De parte de la Universidad de Costa Rica, de la Unidad de Gestión Ambiental, le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero siempre contamos con su buena voluntad y disposición para colaborarnos. Estoy segura que esta charla va a ser de mucha utilidad. La vamos a poner en nuestras redes sociales para que más personas puedan informarse de estos temas que a veces no los tenemos así como tan condensados y aplicables a nuestra situación más local, más individual a nivel de casa. Entonces, le agradecemos, Yami, por su tiempo y su conocimiento compartido, y a todos por estar presentes y por siempre seguir las charlas de la UGA. Muchas gracias. Muchísimo gusto y siempre a la orden. Un abrazo. Gracias, buen día para